el siguiente video vamos a ver las curvas espirales de transición o espirales clotoide, también se le llaman. Vamos a ver los elementos geométricos y las características que tienen estas curvas espirales. Entonces, ya hemos visto que el alineamiento en planta o el alineamiento horizontal me estaba mostrando la proyección del eje de la vía en un plano. Entonces me muestra las diferencias de la recta, las curvas ya sean circulares simples o en este caso espirales, el cambio de rumbo, de azimut, dirección. Entonces tenemos estos alineamientos en planta o este alineamiento en planta con unos tramos rectos y unas curvas. Entonces estos tramos rectos le conocemos como tangentes y tenemos las curvas que las conocíamos como circulares simples. Ahorita vamos a ver estas curvas espirales o espirales de transición. Existen otras circulares compuestas, pero este video vamos a ver las espirales de transición y vamos a ver la diferencia que tienen con las circulares simples. Entonces aquí en esta figura que tenemos una curva circular normal, que esa tiene un radio único, un radio constante. Entonces cuando vamos a implementar una curva espiral o curva de transición, nosotros pasamos de un tramo recto a un tramo curvo abruptamente. Entonces aquí tenemos cero curvatura, ¿cierto? Y aquí empezamos a ingresar en la curva con ya una curvatura, un radio definido. Entonces esta transición es un poco abrupta. Venimos con curvatura cero y vamos a pasar a esta curvatura. Entonces lo que hacen estas curvas espirales de transición es, se diseñan aquí en medio de estas dos y es hacer esta transición un poco más suave desde la recta hasta llegar al valor de la curva simple. Entonces ya lo vamos a ver. Aquí tenemos cómo es la trayectoria de un vehículo en una curva. Entonces estas trayectorias no son circulares. Si ustedes conducen, normalmente se dan cuenta que esta fuerza centrífuga que el vehículo tiene al tomar la curva, entonces uno lo que hace es, para estar más cómodo y contrarrestar un poco esa fuerza, uno invade el carril contrario, lo que es bien peligroso cuando nosotros tenemos vías de doble sentido. Entonces esta trayectoria que vemos no es una trayectoria circular. Normalmente uno la hace cuando, digamos, son vías en el mismo sentido, que es más seguro. Uno lo tiende a hacer por la comodidad de contrarrestar esa fuerza centrífuga que tiene el vehículo. Entonces uno maniobra y uno cambia de carril. Entonces, ¿esto por qué se presenta o por qué les estoy hablando de esta trayectoria? Porque es básicamente el empalme que tenemos de pasar de una recta a una curva circular simple. Entonces este trayecto es muy brusco y entonces se genera esta fuerza que nosotros experimentamos al tomar la curva. Lo que vamos a hacer con las espirales es tratar de que sea lo más suave posible y que sea transitorio. Entonces, bueno, esto sabemos que es peligroso, especialmente si uno no tiene buena visibilidad, si son curvas en diferentes sentidos. Y cuando tenemos curvas de radios muy pequeños es cuando presentamos como más incomodidad en el momento de tomar esta curva. Entonces vamos a ver cómo se puede diseñar para hacerlo de una forma gradual. Bueno, este es el esquema espiral, circular, espiral, que es el que vamos a diseñar. Entonces venimos de una recta, la tangente, vamos a diseñar esta curva de transición que va entre la recta y la curva circular. Luego una curva de transición de salida, también para empalmar entre la curva circular y la tangente. Entonces nosotros vemos que esta curva circular tiene un radio R. Nosotros en la recta tenemos un radio 0, como lo vimos anteriormente. Entonces nuestra curva de transición, nuestra espiral, va a tener un radio inicial, un radio infinito. ¿Por qué le ponemos infinito? Porque venimos de una recta, el radio es 0. Pero a medida que va avanzando esta curva de transición, este radio va disminuyendo desde un radio infinito, va disminuyendo a medida que
la longitud aumenta o a medida que avanzamos en la curva. Este radio va a disminuir hasta el radio de la curva circular simple, que es donde va a empalmar. Entonces nosotros tenemos que diseñar esta curva de transición tal que la variación de esta curvatura como la variación de la aceleración centrífuga sean uniformes, esta variación, a lo largo del desarrollo de esta longitud. Entonces este es el empalme, tenemos curva de transición simétrica tanto entrada como salida, va a ser la misma longitud. En este caso tenemos el punto de intersección, ya más adelante les muestro más elementos, pero básicamente este es el esquema y es lo que vamos a hacer, y para eso es que utilizamos en este caso estas espirales de transición o clotoide. Entonces, para hacer la transición entre una recta a una curva circular de una forma gradual, mucho más suave. Entonces, estas espirales clotoides, como les decía, permiten pasar del tramo recto al tramo curvo de una forma gradual. Se le conoce también como curva de transición. En esta transición el radio R va disminuyendo desde el infinito o radio muy grande, como les mencionaba, que estábamos en recta, hasta el radio R de la circunferencia, o sea, el radio de nuestra curva circular simple, en este caso que les mostraba aquí. Entonces, esto nos hace que la fuerza centrífuga cambie de manera gradual, en lugar de hacerlo abruptamente como les mencionaba. Entonces aquí es donde se va a hacer esta transición para poder tomar esta curva circular. Entonces aquí tenemos una espiral clotoide, esta es una recta. Entonces tenemos, esta es la espiral, la que está en rojo, y esta sería la curva circular, que está en verde. Entonces empezamos con un radio infinito, aquí es la recta, aquí ya empezamos con un radio mayor, y este radio va a ir disminuyendo hasta llegar al radio de empalme de la circunferencia de la curva circular simple. Entonces esta relación es inversamente proporcional. Vemos que a medida que disminuye el radio, la longitud aumenta aquí. Entonces eso es lo importante de las características de la espiral. Es una de las que más utilizamos en el diseño de carreteras, ya que estas características con respecto a otros elementos geométricos permiten tener más comodidad en las carreteras y, digamos, un mejor empalme con la topografía también. Entonces es mucho más estético y seguro utilizar estas espirales. Voy a mencionarles algunas de las ventajas que nos dice el manual con respecto a utilizar estas espirales en los alineamientos horizontales. Entonces nos dice: un empalme espiral diseñado apropiadamente proporciona una trayectoria natural y fácil de seguir para los conductores, de tal manera que la fuerza centrífuga crece o decrece gradualmente a medida que el vehículo entra o sale de una curva horizontal. Es lo que les venía diciendo en las anteriores diapositivas, pero eso es literal del manual. Tenemos: la longitud de la espiral se emplea para realizar transición del peralte y la del sobreancho entre la sección transversal en línea recta y la sección transversal completamente peraltada con sobreancho de la curva. Entonces vamos a ver más adelante. El siguiente tema es peraltes. Vamos a ver cómo nos sirve estas curvas espirales para hacer la transición del peralte y cómo se realiza este peralte, tanto para curvas circulares como para curvas espirales. Entonces esta transición no solamente la utilizamos para el peralte, sino también para el sobreancho de algunas curvas cuando lo hay. Entonces el desarrollo del peralte se hace en forma progresiva, logrando que la pendiente transversal de la calzada sea en cada punto lo que corresponde al respectivo radio de curvatura. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo largo del peralte, el peralte se desarrolla a lo largo de toda la curva y en una parte inicial en la recta y al final en la recta. Entonces este peralte es la inclinación transversal que tiene las curvas. Entonces aquí nos están diciendo: la pendiente transversal de la calzada en cada punto va a corresponder al respectivo radio de curvatura, porque tenemos que mirar según el radio cómo es esa inclinación o esa pendiente transversal de las curvas. Entonces esto es lo que nos dice que se hace de forma progresiva, logrando que estas pendientes transversales a lo largo de la curva, cuando yo estoy desarrollando el peralte,
sea en cada punto la que corresponde al respectivo radio de la curva. Entonces la flexibilidad del aclotoide, lo que hemos visto anteriormente, nos muestra todas esas ventajas o esas características que tiene, que es muy flexible, y al tener varias combinaciones de radio con la longitud permiten la adaptación del trazado a la topografía. Entonces, como ahí nos mencionaba, como de las tantas bondades que tiene son estas, todas las que por eso se las enumero y se las digo, que son las que nos dice el manual, porque es importante que ustedes tengan claro no solamente cómo calcularlas, sino cuáles son las características, por qué debe utilizar o en qué momento debe utilizar una espiral y cómo se debe utilizar. Entonces, bueno, estas eran las características. Aquí les voy a leer también, especialmente creo que esto es del manual también, porque yo les tiento a explicar, o esto igual ya se los expliqué en la anterior, que tenemos esta curva espiral y vamos desde un radio infinito, pero hay veces que se confunden, se los voy a leer textual. Entonces dice: el aclotoide se puede definir como un empalme tal que su radio es inversamente proporcional a su longitud. Ya dijimos por qué era inversamente proporcional, ¿cierto? Que el radio es infinito, va disminuyendo hasta el radio de la circular a medida que su longitud aumenta, entonces por eso es inversamente proporcional. Entonces, por definición, en el aclotoide la curvatura varía gradualmente desde cero en la tangente hasta un valor máximo correspondiente al de la curva circular espiralizada, ya que el radio de la curva en cualquier punto de la espiral varía con la distancia desarrollada a lo largo de la misma, manteniendo su parámetro A constante. Entonces ya vamos a ver este parámetro A o este parámetro K, que algunos libros lo tienen como parámetro K, que es la combinación del radio es el producto del radio por su longitud. Entonces aquí nos decían, el radio de la curvatura es diferente en cada punto y va a variar con la distancia, que era lo que les mencionaba. Entonces, es decir, aun cuando el radio y la longitud de los distintos puntos del aclotoide tienen diferentes valores, estos están ligados entre sí, de modo que su producto es un valor constante, que sería este parámetro K. Lo que les dije de multiplicar el radio por la longitud en ese mismo punto, así estos dos valores sean diferentes, nos va a dar este parámetro K o parámetro A, que es la constante. Entonces así se pueden calcular cada uno de ellos y se conoce el valor del otro. Entonces ya les voy a mostrar la ecuación, que es esta: la longitud por el radio es igual al parámetro A. Nosotros en nuestros ejercicios vamos a utilizar el parámetro K, que son los que tiene el libro de James, que está como un poco más fácil de entender y explicado. ¿Qué más les iba a mencionar de aquí? Esta primera parte que me salté. Entonces, al utilizar las curvas espirales mejora la apariencia en relación con curvas circulares únicamente. Entonces, en efecto, mediante la aplicación de espirales se suprimen las discontinuidades notorias al comienzo y al final de la curva circular. También lo mencionamos anteriormente, pero igual, mejor que les quede aquí claro. Entonces tenemos, esta es la fórmula principal, tenemos nuestro parámetro, radio y longitud. Aquí tenemos algunos elementos donde están las coordenadas cartesianas: tangente corta, tangente larga. Estas son las coordenadas de nuestro punto S, que es espiral circular, ya lo vamos a ver. Este es tangente espiral, donde termina la tangente y empieza la espiral. Este es espiral circular, donde termina la espiral y comienza donde termina la espiral, sí, y comienza la circular. Este es el radio de la curva circular, nuestro teta E. Y aquí está el parámetro K que les decía. Este es un ejemplo de una curva espiral. A medida que avanzamos, hay estos 4, 5, 6 puntos, tienen todos un radio distinto, como lo vemos aquí, y la multiplicación de ese radio con su respectiva longitud me va a dar este parámetro K, que es 8. Aquí están las multiplicaciones y el ejemplo. Estos son los elementos, se los voy a explicar en otro video, cada uno de estos elementos que vamos a calcular.